Hola amiguetes, hoy voy a intentar haceros un tutorial sobre soldadura con estaño. Para una buena soldadura lo importante son los materiales, además de la técnica que tú emplees. La técnica de soldadura es relativamente fácil. Relativamente fácil, ¿por qué? Porque fijaros, esto es una cuestión de calor y temperatura. No es lo mismo el calor que la temperatura. El calor podemos decir que es la energía que nosotros necesitamos para que aumente la temperatura. Nosotros, cuando empleamos un soldador, tenemos que hacer que aumente la temperatura dando el mínimo calor posible o dando el máximo calor posible en el menor tiempo. Y os digo por qué. Imaginaros que tenemos esta brocha, ¿no? o este cable. Resulta que el estaño funde a 200 y pico de grados, pero el plástico a partir de 80 se derrite. Entonces, ¿cómo podemos soldar este cable con 200 y pico de grados para que funda el estaño si el plástico no llega a 80? El truco es que nuestro soldador tiene que tener la potencia suficiente como para que cuando yo toque dé el calor tan rápidamente que esta zona suba de temperatura, mientras que no da tiempo a que el calor se difunda a través del metal y suba de 80 grados el plástico. Bien, eso se consigue primero con la técnica, no durmiéndonos a la hora de hacer la soldadura, y después con un soldador que tenga la potencia adecuada. Entonces ustedes me diréis, pues bueno, algo de menos potencia. Normalmente cuando usamos un soldador con menos potencia de la necesaria, lo que conseguimos es quemar las piezas. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho tiempo para dar el calor necesario para que la temperatura aumente, y en ese tiempo excesivo da tiempo a que esa temperatura la adquieran otras zonas de la pieza que no vamos a soldar. Terminamos quemándolo, es decir, que necesitamos que el calor sea localizado y en el mínimo tiempo posible. Entonces, un buen soldador con un buen equilibrio de potencia, con unos buenos vatios, será mejor que un soldador pequeño. ¿Por qué? Porque con el soldador pequeño quemaremos muchas veces la pieza, cosa que no haremos con el soldador grande en cuanto tengamos algo de práctica. Imaginaros un soldador pequeño de 12 vatios. Este, os fijáis, ahí tiene una punta muy pequeñita que tiene muy poca masa. Funde el estaño fácilmente, y ahora vamos a intentar estañar un cable. Conseguido. ¿En qué tiempo? Hemos tardado nuestro ratito. Un soldador de mayor envergadura. Siempre va a ser mucho más rápido el soldador grande que el soldador pequeño. Hemos conseguido lo mismo, estañarlo, pero en la mitad de tiempo. Con lo cual nosotros hemos tenido más riesgo de quemar la funda en este que en este. ¿Cómo se suelda? Para hacer una buena soldadura,
nosotros necesitamos, además de los materiales adecuados, la temperatura adecuada. ¿Qué tiene que ponerse a la temperatura adecuada? Pues tenemos que tener en la temperatura adecuada todo lo que interviene en el proceso de soldadura. Es decir, el soldador debe estar caliente. Esto que parece una perogrullada, no lo es tanto en el momento en que tenemos prisa, que enchufamos el soldador y al momento, sin dejar calentar, queremos estar soldando. ¿Cómo comprobamos que está caliente? Humea. El humear quiere decir que está caliente. Si nosotros ponemos el estaño no echa humo, aunque el estaño funda, no tenemos la temperatura adecuada, ¿vale? Muy bien, esto es lo primero que tiene que estar la temperatura. ¿Cuándo? Cuando funda. Otra cosa, el estaño. Nosotros tenemos que calentar el estaño y que funda. Y después tienen que estar a la temperatura de fusión las dos piezas que vamos a soldar. O sea, la pista y el cable, o el pin, la patilla de la resistencia o el condensador que vayamos a soldar. Cuando nosotros colocamos el soldador, lo hacemos tocando las dos piezas que vamos a soldar. Y cuando le agregamos estaño acercándolo a cualquiera de las dos piezas que vamos a soldar, nunca a la punta del soldador. ¿Por qué? Porque si nosotros acercamos el estaño a cualquiera de las dos piezas a soldar y el estaño funde, es que las piezas ya están a la temperatura. Si nosotros hacemos una soldadura antes de que las piezas estén calientes, el estaño va a recubrir la pieza, pero no va a unirse. Es la típica bolita de estaño que, como esta, que ha caído en madera, se cae. ¿Por qué? Porque no agarra sobre una superficie fría. Entonces las dos superficies que vamos a soldar, en este caso el cable y la placa y la pista de la placa, tienen que alcanzar las dos las temperaturas. Repetimos, arrimamos soldador. Mira, el hecho de ponerle estaño en la punta es para ayudar a que el calor se difunda rápidamente, para que el contacto entre el soldador, la pista y en este caso el cable sea más íntimo. Entonces, proceso: colocamos, calentamos, acercamos estaño, retiramos soldador. No podemos retirar el soldador ante el estaño, ¿eh? Entonces, cuando nosotros colocamos sobre la pista el estaño funde y se difunde por todo el área que se encuentra caliente. Y con eso conseguimos una soldadura perfecta. Proceso: calentar, bien caliente. Tocamos las dos piezas que vamos a soldar. Acercamos el estaño, no a la punta del soldador, sino a cualquiera de las dos piezas que vamos a soldar. Entonces, si el estaño funde, es que las dos piezas están a la temperatura adecuada, y entonces el estaño fluye y cubre él solito la soldadura. Retiramos el estaño y retiramos el soldador. Ese es el proceso para una soldadura correcta. Cuando nosotros hacemos la soldadura correcta, esta tiene forma fluida, o sea, no se hacen bolas ni se arruga, la superficie es lisa y brillante. Si nosotros vemos que se pone oscura, que le crecen burbujas y demás, es que tenemos una soldadura o fría o demasiado caliente. ¿De acuerdo? Bien,
Para practicar podéis comprar la resistencia, valen a 1 céntimo. Si ustedes os gastáis 1 euro en resistencia y compráis una placa de agujeritos o de tiras, su soldador, un buen estaño, tenéis para practicar por poco dinero 200 soldaduras. Entonces no me sirve de excusa que no sepáis soldar si tenéis ganas de emprender algún proyecto electrónico.